La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. El acoso escolar acompaña a nuestros estudiantes diariamente. Insultos, pellizcos y el daño a sus útiles los amedrentan constantemente. Llamamos bullying o acoso escolar, acoso y violencia escolar, a un proceso de deliberado y continuado maltrato que sufre un niño o una niña por parte de otros compañeros, que consta de una serie de conductas, sobre todo de violencia psicológica, aunque también física, el matonismo. Los niños y las niñas y los adolescentes tienen derecho a estar en un espacio donde se les respeten sus derechos, donde él aprenda a respetar los derechos de los demás y de esa manera sean niños y jóvenes felices, ¿verdad? En ese sentido va orientada casi toda nuestra política de cero tolerancia al bullying. El Instituto de Estudios de la Niñez y la Adolescencia de la Universidad Nacional reveló que más de la mitad de los niños de preescolar y primaria han sufrido o sufren de acoso escolar. El acoso escolar es especialmente grave debido a que ocurre en un entorno inescapable. No puede el niño que lo sufre evitar ir al colegio y al mismo tiempo sabe y descuenta mentalmente que allí donde va a ir le van a torturar psicológicamente, lo van a intimidar, lo van a hostigar de mil maneras y por eso anticipa con angustia y ansiedad y su cuerpo somatiza el problema, generando importantes a veces afecciones que dan lugar a bajas y al típico fenómeno a la vuelta de un fin de semana o de unas vacaciones de que el niño acosado sencillamente está malo, está enfermo, no puede regresar a la escuela. Por ejemplo, trabajamos el corazón. El corazón es una estrategia que nosotros utilizamos mucho porque vamos diciendo, les vamos enseñando que todos tenemos un corazón amplio, ¿verdad? Un corazón de bondad. Cuando ellos dicen algo malo o algo que haga sentir mal a las demás personas, el corazoncito se va rompiendo. Cada uno tiene un corazoncito, ellos lo van partiendo. Al final decimos, ahora ¿qué pasa con el corazoncito cuando lo queremos arreglar? No va a ser igual, ¿verdad? Son estrategias que nosotros utilizamos a ellos para hacer conciencia de las cosas que podemos hacer mejor cada día. El bullying afecta su desempeño académico, su autoestima y la motivación hacia el estudio. Y que van poco a poco exponiendo al niño que sufre el acoso y la violencia escolar a un gradual proceso de destrucción de su autoestima, de su capacidad y rendimiento intelectual y que compromete incluso en algunas ocasiones su vida, porque son niños que piensan recurrentemente en quitarse del medio como forma de escapar al acoso que sufren. Y hace 3 años empezamos con este programa y ha sido un programa muy exitoso al punto de que hoy, gracias a Dios, hemos logrado de poder decir somos 100% libres de bullying. Pues ninguna institución puede decir que no sean algún caso o algún amago de bullying, pero por lo menos ya cuando los niños están empoderados, ya cuando los niños son empáticos a esas situaciones, ya ellos mismos actúan, ya ellos mismos se corrigen, ya ellos mismos nos avisan, ya es otra cosa definitivamente. Hoy, en Una Mirada, conversaremos sobre el acoso escolar. Acompáñenos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad le vamos a dar una mirada a un tema que se ha vuelto muy relevante en nuestros centros educativos, el bullying o matonismo escolar. Es un tema bien importante en el que todos, padres, madres, familiares, educadores, comunidad, debemos aprender, debemos estar empapados al respecto para tratar de conocerlo, pero sobre todo para prevenirlo, para orientar a nuestros niños y niñas de manera que puedan
convivir de una manera más pacífica y más alegre, y pues que se lleven muy bien y pues lleven una vida escolar exitosa, alegre y agradable, que es lo que todos deseáramos cuando estamos en la escuela y en nuestros centros educativos. Para hablar de este tema nos acompaña en este momento María Esther Morales, quien es investigadora del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de Niñez y Adolescencia de la Universidad Nacional. Gracias, María Esther, por estar con nosotros. Mucho gusto. Además, nos acompaña Margarita Villalobos Cordero, quien también es investigadora del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de Niñez y Adolescencia de la Universidad Nacional. Gracias por estar con nosotros. Mucho gusto. Además, está con nosotros Liliana Rojas Molina, que del Departamento de Convivencia Estudiantil del Ministerio de Educación Pública. Gracias por estar de nuevo con nosotros. El MEP siempre se hace presente aquí en Una Mirada. Muchas gracias más bien a ustedes por invitarnos. Un tema definitivamente muy actual, sin embargo, pues tal vez no toda la población maneja la información correcta, ¿verdad? Es algo pues que se ha estado estudiando muy recientemente. De hecho, este programa lo realizamos en el marco de una investigación que ustedes realizaron, María Esther y Margarita, que se denomina el impacto del bullying en el desarrollo integral y aprendizaje de los niños y niñas en edad preescolar y escolar. Tal vez antes de entrar al tema nos pueden explicar qué fue lo que las motivó a llevar a cabo esta investigación. Bueno, lo que nos motivó para trabajar este tema fue la experiencia previa que habíamos tenido trabajando en centros educativos en los cuales, bueno, principalmente con familias, con figuras parentales y también en trabajo con docentes. Y a través de esta experiencia pudimos detectar que uno de los temas recurrentes que siempre se salía a colación era la violencia entre los estudiantes, entre pares. De manera que entonces, cuando empezamos a detectar esa problemática, fue que nos dimos a la tarea entonces de plantear el proyecto. Fue aprobado en la universidad y lo realizamos en 14 centros educativos de la provincia de Heredia. Básicamente consideramos tanto centros públicos como privados, pero lo interesante de la investigación es que la hicimos desde preescolar, porque de alguna manera habíamos detectado cierta incidencia de violencia también en estas edades y quisimos darnos a la tarea de ver si se corroboraba o no. De manera que entonces para ello trabajamos con 237 niños y niñas en edad de preescolar para poder capturar la información de ellos, dado que todavía no leían ni escribían. Fue una entrevista, se hizo una entrevista a cada uno de ellos. Se trabajó además con 286 niños, niñas y niños y niñas de tercer grado y 334 menores de edad de sexto grado. De igual manera trabajamos con las figuras parentales y con docentes. ¿Cuál era el objetivo de la investigación? Bueno, el objetivo de la investigación era analizar el impacto del bullying o el acoso escolar en el desarrollo integral de los niños y niñas en edad preescolar, escolar, para promover estrategias de prevención e intervención en esa problemática. Ese era nuestro fin, o sea, poder, además de conocer si estaba dándose este fenómeno, prevenirlo, ¿verdad?, en los centros educativos, y ese es nuestro afán. O sea, de que esta investigación no quede solamente en el marco de una investigación, sino el que podamos nosotros irlo a trabajar a los centros educativos y para poderlo intervenir en unas y prevenir en otros. Una información muy importante para las personas en general, pero sobre todo para el Ministerio de Educación Pública, que ha centrado su especial atención en este tema. Sí, precisamente, o sea, investigaciones como estas desarrolladas por la Universidad Nacional son fundamentales, digamos, para el quehacer nuestro en el Ministerio de Educación. O sea, es importante, o sea, empezar a trabajar desde edades muy tempranas el tema de la prevención. O sea, si bien es cierto, es importante trabajarlo y atenderlo en todos los niveles, empezar a trabajar con niños y niñas en
en edad preescolar es fundamental. Y datos como estos que nos brinda, digamos, esta investigación de la universidad, nos dan de alguna manera como unos tips, ¿verdad?, para ver dónde es que nosotros tenemos que empezar a trabajar, dónde, digamos, qué es lo que piensan los niños, las niñas, ¿verdad? Y entonces a partir de ahí es establecer estrategias, digamos, de atención en los centros educativos del país. Ahora, ¿cómo definiríamos el tema del bullying o del acoso escolar? Bueno, de acuerdo con la revisión bibliográfica que hicimos, que fue bastante amplia y actualizada, consideramos nosotras, y luego ya partiendo de la base de las respuestas que dieron los estudiantes, el acoso escolar o bullying es entendido como aquel acoso de un estudiante hacia otro en una forma reiterada y sostenida. Y luego hay tipos de acoso, que esto es importante que le quede claro a la población, tanto a los docentes como a las mismas personas menores de edad y a las figuras parentales, porque lo que nos hemos encontrado es que hoy por hoy cualquier cosa que haga un estudiante es denominado bullying, le está haciendo bullying. Y como es cualquier cosa lo que le hace, en opinión de los adultos, no se asume por consiguiente. Entonces es importante aclarar que una cosa es una situación o un episodio de violencia aislado o situacional y otra cosa es el bullying. No porque una situación aislada de violencia tenga que pasar desapercibida o que no se asuma o se le preste la debida atención, porque podría ocurrir que esa situación de violencia que se presenta termine en un acoso, pero es porque tiene que ser trabajado de diferente manera y además para que no se satanice el término y cuando alguien diga que le están haciendo bullying, pues realmente los adultos responsables de ellos asumamos responsablemente la tarea de indagar si eso es cierto o no. El estudiante que es agresivo lo es con todos, es indiscriminado y en la mañana molesta a 4, en la tarde molesta a otros y puede ser que mañana no molestó a ninguno. El que hace bullying, cuando se dice, y esas son dos características básicas del bullying, es que es sostenido, o sea, el acosador molesta a la víctima en cualquier momento, cada vez que se lo encuentra, en la mañana, en la tarde y en cualquier lugar. Luego vamos a ver los lugares donde más se presenta. Y por otra parte, cuando se dice que es sostenido en el tiempo, es porque pueden pasar días, semanas, meses y años si es que esta situación no se tolera. Y luego es importante también dejar claro que si bien es cierto, los tipos de bullying a los que se hace referencia en la bibliografía y que también nosotros lo detectamos son el físico, el verbal y el social, haciendo o de esta investigación pudimos detectar a partir de planteamientos de autores que también es posible el social, también está el bullying gesticular, que es el muy difícil de detectar, puesto que yo hago una señal o un gesto que no necesariamente es visualizado. Está el sexual, que tiene que ser discriminado de lo que es un abuso, porque son dos cosas también diferentes. Nos encontramos bullying entre hermanos también. Está el bullying homófobo, que es el que se aplica a aquel estudiante al cual se le discrimina por ciertas características. Y también está el racista. Está el económico, que es aquel donde se le quita el dinero de la merienda o del almuerzo al estudiante. El patrimonial, que es cuando se le dañan todas las pertenencias, el uniforme, los cuadernos, las tareas, las asignaciones y demás. También entre adultos el ciberbullying y finalmente el psicológico, que en opinión de nosotras es como el transversa cualquier tipo de bullying que se presente. Sí, bueno, es complementando acá lo que está diciendo la compañera, desde el Ministerio de Educación, o sea, nosotros hemos elaborado un protocolo de actuación ante situaciones de bullying y hemos definido, digamos, 4 características, ¿verdad? 2 de las que ella estaba mencionando, que es la intencionalidad, que es continua, que es repetida, pero además, digamos, es que es una relación entre pares e iguales, o sea, que se da
¿verdad?, entre estudiantes, y que es una relación desigual o desequilibrio de poder, y que efectivamente, o sea, se puede estar manifestando, o sea, que es una forma de discriminación, ¿verdad?, entre la población estudiantil, y de alguna manera lo que ella mencionaba ahora, o sea, que puede ser por su orientación sexual, por su identidad de género, por su nacionalidad, o sea, pueden estar ahí dándose una serie de factores que hay que tomar en cuenta, ¿verdad?, que de alguna manera agudizan este tipo de situaciones. Sí. Y nosotros igual, en todos los procesos de capacitación que desarrollamos, de alguna manera lo que decimos es, o sea, que sí hay que diferenciar lo que es bullying de las otras situaciones de violencia. Sí, precisamente por eso es que estamos haciendo este programa, para que la gente aprenda a diferenciarlo y sobre todo pues para que enseñen a niños y niñas al respecto. Sí. Vamos a una pausa, quédese con Una Mirada que ya volvemos. Llamamos bullying o acoso escolar, acoso y violencia escolar, a un proceso de deliberado y continuado maltrato que sufre un niño o una niña por parte de otros compañeros, que consta de una serie de conductas, sobre todo de violencia psicológica, aunque también física, el matonismo, y que van poco a poco exponiendo al niño que sufre el acoso y la violencia escolar a un gradual proceso de destrucción de su autoestima, de su capacidad y rendimiento intelectual, y que compromete incluso en algunas ocasiones su vida, porque son niños que piensan recurrentemente en quitarse del medio como forma de escapar al acoso que sufren. El acoso escolar es especialmente grave debido a que ocurre en un entorno inescapable. No puede el niño que lo sufre evitar ir al colegio, y al mismo tiempo sabe y descuenta mentalmente que allí donde va a ir le van a torturar psicológicamente, lo van a intimidar, lo van a hostigar de mil maneras, y por eso anticipa con angustia y ansiedad, y su cuerpo somatiza el problema, generando importantes a veces afecciones que dan lugar a bajas y al típico fenómeno a la vuelta de un fin de semana o de unas vacaciones, de que el niño acosado sencillamente está malo, está enfermo, no puede regresar a la escuela. El acosador suele ser un niño completamente normal, salvo por el hecho que en algún lugar, en un entorno, normalmente el entorno familiar, ha aprendido esa violencia, bien porque la ha sufrido el mismo hostigador, o bien porque ha sufrido un proceso de abandono educativo que le lleva a luego ensayar conductas de acoso en el colegio como forma de obtener poder social, reconocimiento, una relevancia, una importancia que en su familia no ha tenido. Y por eso se convierte en un instigador recurrente de procesos de acoso y violencia escolar contra otros compañeros. Continúa usted en Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A., hoy con el tema del bullying o acoso escolar, un tema del que realmente tenemos que conocer para prevenirlo en nuestros centros educativos. En el bloque anterior ustedes mencionaron los diferentes tipos y manifestaciones que tiene el bullying en nuestros centros educativos, pero tal vez, Margarita, me gustaría que lo desgranáramos un poquito más como para que la gente tenga ejemplos de qué puede ser bullying y qué no. Bueno, parte retomando de lo que dijo María Esther, o sea, tiene que ser una agresión que se dé, ¿verdad? O sea, sostenidamente, ¿verdad? Sí. La mayoría de los niños informan sobre todo de lo que es la agresión física, ¿verdad? Agresión física, que golpes, ¿verdad? Hay golpes, hay moretes, hay zancadillas, ¿verdad? O sea, que se hacen en forma repetida, ¿verdad? A nivel físico. Obviamente a nivel verbal, todos aquellos apodos que denigran a la persona. Hay el que es a nivel patrimonial, que le esconden el bulto, que le ensucian los cuadernos, que le esconden los cuadernos, que le quitan sus cosas personales, ¿verdad? Está el de la discriminación, y eso lamentablemente se dio en las escuelas de los niños que entrevistamos, en donde no los dejaban jugar. Ya, o sea, cuando el niño se arrimaba, los otros se separaban. Entonces, son situaciones que muchas veces pasan desapercibidas para la persona adulta,
no se ve, ¿verdad? O sea, puede ser que el niño, ay sí, el niño es inquieto, ¿verdad? Llegó con su blusa rota, por ejemplo, ¿ya? Sí, o llegó triste. O llegó triste. Entonces son situaciones que no estamos identificando como personas adultas y no estamos dando la protección que ellos necesitan y debemos garantizar. De ahí, digamos, nosotros consideramos que es importante, digamos, esa articulación en atención, que no es una exclusividad del centro educativo. De ahí la importancia, digamos, de también incorporar a la familia en todo este trabajo y a otras instituciones que apoyen en temas de sensibilización, de información a la comunidad educativa en todo esto. O sea, ¿por qué? Porque en el caso, digamos, de esos chicos que a veces inclusive el bullying no necesariamente se da solo en el interior del centro educativo, se da fuera del aula. Y ahí es donde la familia, digamos, juega un papel fundamental. Cuando su hijo, su hija llega con el bulto sucio, con el bulto roto, con los cuadernos, que ya no quiere ir al centro educativo. O sea, tenemos que prestar atención a una serie de indicadores, ¿verdad?, para poder atender adecuadamente es que tiene que haber un abordaje integral y así lo trabaja el Centro Educativo Nueva Generación en San Rafael de Heredia, en donde implementan una política de cero tolerancia al bullying o acoso escolar, como nos lo explica su directora Ligia Aguilar. Los niños y las niñas y los adolescentes tienen derecho a estar en un espacio donde se le respeten sus derechos, donde él aprenda a respetar los derechos de los demás y de esa manera sean niños y jóvenes felices, ¿verdad? En ese sentido va orientada casi toda nuestra política de cero tolerancia al bullying, que es la que se ha implementado desde hace varios años. Los chicos tienen que reconocer cuando ellos están haciendo algo mal, para tratar de concientizarlo y corregirse. Y los otros niños que sienten que alguien les está haciendo algo mal, ellos tienen la posibilidad de hablarlo, se les explica que primero traten de arreglarlo, hablar con el compañerito y decirle, esto no me gusta que me lo hagan. Los empoderamos a todos los chicos para que ellos tengan el derecho siempre de decir, no quiero esto, o esto no me gusta o me siento mal. En ese sentido, si los chicos aprenden a hacer esto, es muy probable o muy alta la probabilidad de que no sufran de bullying. Eso es lo que hemos estado trabajando con ellos mucho. También la denuncia, que ellos denuncien y digan cuando algo está haciendo mal, sea de un compañero o alguien mayor, ¿verdad? Si los niños no tienen bullying, si los niños se sienten valorados, respetados y que saben que pueden hacer lo que ellos quieren, siempre y cuando lo que ellos están haciendo no dañen al otro. Entonces les decimos la máxima que es universal de no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Entonces los niños tratan de interiorizar eso, ¿verdad? Y con esto hemos logrado que ellos aprendan a denunciar, aprendan a decir no al compañero y el compañero trate de frenarse. Empoderar a los niños y niñas y a todas las personas que están a su alrededor es muy importante en este tema de la prevención del acoso escolar. Sí, yo quisiera retomar lo que decía doña Liliana, porque es muy importante en relación con la corresponsabilidad. Exacto. Porque se tiende a veces a decir que el acosador es el culpable y entonces casi que hay que quemarlo en la hoguera. Sí. Y que pobrecita la víctima. No, aquí el asunto es que tanto uno como otro requieren de ayuda y atención para resolver esa situación y que hay factores de riesgo que son los que están incidiendo en que esa situación se dé y que tienen que ver tanto con factores relacionados con la persona misma como con la familia, con el centro educativo, con la comunidad, factores de riesgo que están relacionados con medios de comunicación, con la sociedad en general. Entonces, es importante ver esto integralmente y todos realmente tenemos que saber acerca de esta problemática y aportar para que ello se vaya previniendo. Ahora, ustedes determinaron cuáles eran las formas de acoso escolar más comunes a través del estudio. Es que los tipos más comunes que nos salieron fueron 4, que es el físico, el social, el verbal
y el gesticular, lo mencionaron ellos. En menores porcentajes están los otros, a los que yo hice referencia anteriormente. El físico principalmente son patadas, pellizcos, empujones, como bien señalaba Margarita, que tiene, sobre todo lo que son patadas y golpes de esta naturaleza. Dentro de lo verbal es que los insultan, les dicen cosas ya sea relacionados con ellos mismos, con características personales, o bien que tienen que ver hasta con la familia misma, ¿verdad? O como decía Margarita y doña Liliana, con características de origen de su familia, de dónde procede, su situación económica y demás, o bien con su mismo rendimiento económico también y además con el rendimiento académico. En el social tiene que ver con lo que decía Margarita, que es excluirlo. Si nosotras estamos aquí reunidas y entra otra persona a la cual le estamos haciendo bullying, simplemente la ignoramos, la excluimos, o mejor dicho, en palabras de ellos, no quieren ser mi amiga, las dejan solas, los separan, y no, entonces trabajan de tal manera que todo el grupo los dejan solos. Y por otra parte el gesticular, que es que les hacen ya hay señales obscenas y demás, que no son fácilmente detectables y esto. El psicológico, si bien es cierto, ellos no lo mencionan, ya sea que le hagan bullying físico, verbal, social o gesticular, el impacto psicológico está presente. De hecho, la importancia ahora lo que usted mencionaba de empoderar al estudiante. El énfasis del trabajo del Ministerio de Educación Pública es precisamente trabajar en prevención, ¿verdad? Y hacia eso es lo que nosotros hemos empezado, o sea, hemos tratado de insistir durante todo este tiempo. El año pasado fue el año denominado el año contra el bullying en el Ministerio de Educación y se dieron directrices para que todos los centros educativos generaran, digamos, acciones de prevención en esta temática. Y muchas de ellas es precisamente trabajar con la población estudiantil desde el concepto, ¿verdad? Poder diferenciar ese concepto de bullying con otras formas de violencia, pero también trabajar con el resto de la comunidad educativa. Una de las cosas que a mí me llamó particularmente la atención fue que este tema del bullying se presenta desde edades muy tempranas. Por lo menos yo no me lo hubiera imaginado, la verdad, chiquitos de preescolar, volando patadas, pellizcos y demás. Sí, esto tampoco nosotros nos lo imaginamos cuando dijimos, bueno, queremos ver qué dicen los niños de preescolar, y realmente quedamos impactadas, ¿verdad? Porque como dijo María Esther anteriormente, o sea, en ellos fue una entrevista que le hicimos a cada uno de los niños que estaban en la muestra. Y realmente, por ejemplo, de los niños que dijeron, que nos contaron a nosotros que sí estaban siendo maltratados, era, por ejemplo, en la merienda, ¿ya? Le botaban la merienda. No, pecado. ¿Ya? No los dejaban jugar. O se la roban la merienda. O se robaban la merienda, sí. ¿Ya? Los empujaban. Entonces, de todos esos niños, digamos, que dijeron, solo el 41% contaron lo que estaba pasando, ¿ya? Y estamos hablando de niños de preescolar. Pero 41% es un número muy alto, es casi la mitad. Sí, pero el 59% guardó silencio. Guardó silencio. Sí. Entonces, uno se pregunta, o sea, son niños de preescolar. Sí, pequeñitos. ¿Ya? ¿Cuál es el impacto emocional que le está causando ese maltrato? ¿Cuál es la impotencia que se siente? ¿A qué se debe que ese niño no contó a la docente ni se lo contó a mamá o a papá? ¿Qué pasa con él? ¿Y qué estamos haciendo nosotros como personas adultas realmente para garantizar ese derecho a una educación de calidad? Y para agregar a esto que dice Margarita, lo más triste es que además de ese porcentaje que lo mencionó a los adultos, porque en su mayoría están los docentes y seguidamente están las figuras parentales, la mayoría no hizo nada. Porque dentro de las medidas que tomaron, ya sea un grupo o el otro, no son aquellas que son las más convenientes para prevenirlo o pararlo. Entonces, en opinión de los mismos estudiantes, cuando se les pregunta qué hicieron las figuras adultas ante esa situación, y ellos mismos dicen nada.
Lo cual es realmente un problema. Es porque correcto. entonces ya qué ganas le va a quedar a un niño o niña, ¿verdad?, de volver a denunciar una situación así, si sabe que ese adulto en el que confió por primera vez, pues no va a hacer nada. Y adicionalmente porque si sigue insistiendo, entonces la etiqueta que más bien se le pone es de llorón, necio, sapo, y entonces se revictimiza más bien a la persona. De hecho, nosotros hemos insistido mucho precisamente en ese aspecto de no minimizar ni invisibilizar este tipo de situaciones. O sea, que el docente esté atento, digamos, a todas estas manifestaciones y el protocolo de alguna manera le da una serie de herramientas para que sepa también qué hacer ante este tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces instamos a la utilización de todas estas herramientas que no solo vienen desde el Ministerio de Educación, sino otras herramientas que se están implementando de otras instancias que hemos venido trabajando de manera coordinada para poder facilitar y digamos, y mejorar este tipo de, o sea, que para que no se presenten este tipo de situaciones. Otro centro educativo que le declaró la guerra al bullying fue el Centro Educativo Nueva Generación en San Rafael de Heredia, donde Cristel Cordero, maestra de preescolar, nos cuenta las técnicas que usan para evitar este tipo de acoso escolar. En el área de preescolar siempre se va hacia los valores, ¿verdad? Es importante recalcar en los niños los valores, entonces trabajamos con estrategias que vayan mejorando y vayan estimulando en esa área. Por ejemplo, nosotros no solamente trabajamos en sí, si vemos algún aspecto que el niño vaya a ser un agresor en ciertas etapas de su vida, sino que lo manejamos con estrategias. Por ejemplo, trabajamos el corazón. El corazón es una estrategia que nosotros utilizamos mucho porque vamos diciendo, les vamos enseñando que todos tenemos un corazón amplio, ¿verdad? Un corazón de bondad. Cuando ellos dicen algo malo o algo que haga sentir mal a las demás personas, el corazoncito se va rompiendo, cada uno tiene un corazoncito, ellos lo van partiendo. Al final decimos, ahora, ¿qué pasa con el corazoncito cuando lo queremos arreglar? No va a ser igual, ¿verdad? Son estrategias que nosotros utilizamos a ellos para hacer conciencia de las cosas que podemos hacer mejor cada día. Parte de ella es el anti-bullying, ¿verdad? Hacer que ellos no se traten mal desde que están chiquititos hasta eso, les damos conciencia. Gracias a Dios en la institución no se ha visto un caso tan agresivo, digamos, en la parte del bullying. Creo que la parte que aquí se maneja muy bien lo que es la integración familiar. Tenemos talleres donde se dan guías para los padres de familia y esto ayuda mucho. Igual utilizamos estrategias con ellos, no recalcamos la palabra bullying en sí, porque también la han malinterpretado, ¿verdad? En preescolar los niños pelean porque es parte de la parte socioafectiva de ellos, pero ellos tienen que aprender a buscar las mejores situaciones, ser más asertivos, ¿verdad? En la parte emocional y eso, a veces no lo logramos, a veces ya va un poquito más atrás de lo que es la interacción familiar, entonces abarcamos esa parte para poder ayudarlos e ir, digamos, encaminando a un bullying, ¿verdad? Para que no vayan a un bullying. Ahora, retomando un punto que ustedes mencionaron que es muy importante y ella pues lo está mencionando, el tema de la integración familiar, porque este niño o niña que practica el acoso escolar lo aprendió de algún lado, o sea, no simplemente le da placer lastimar a sus compañeritos. Exactamente. De hecho, tanto las figuras parentales que fueron, participaron, digamos, en la investigación, como los docentes, están muy claros que esta violencia está viniendo de la familia, ¿verdad? Sí, o sea, es un de reflejo. que algo está pasando en la familia, ¿verdad? Que sus relaciones y sus patrones de crianza son violentos, ¿verdad? La familia sí, cuando se le pregunta al papá o a la mamá que nos llegó el cuestionario, ¿a qué se debe? Y ellos dicen, a que hay violencia en sus hogares. Ya, está muy, muy claro. También retomando esto que estamos diciendo con lo que acabamos de escuchar, qué interesante porque se les pregunta tanto a docentes, a las figuras parentales, como a los niños y niñas, qué acciones hay que hacer para que no se dé bullying. Y los que fueron más aceptados fueron los niños y las niñas. Ah, sí. ¿Y qué dijeron? Vea qué interesante, o sea, ellos dijeron respetarse, fomentar la amistad
Y como una ya ahí, portarse bien, ¿verdad? Qué pecado. Y decirle a un adulto. Pero la mayoría de la respuesta fue respetarse y fomentar la amistad. ¿Ya? ¿Qué es? Es el cambio de relaciones que hay que hacer. ¿Ya? Yo creo que acá lo que se mencionaba es fundamental. Nosotros hablamos primeramente de no etiquetar. Sí. ¿Verdad? Porque precisamente no conocemos toda esa historia que viene detrás de esa persona y por eso se plantea que tenemos que trabajar con los tres, digamos, actores involucrados en una situación de bullying, que es el chico o chica que está siendo violentada, la persona que violenta y aquel grupo de observadores, ¿verdad? Que están ahí alrededor, que muchas veces no intervienen por una situación de temor. Entonces es importante, digamos, ese trabajo con todos ellos, ¿verdad? Para poder, digamos, empezar a disminuir ese tipo de situaciones que se presentan. Y el tema con los observadores es fundamental. Ahí es donde nosotros podemos incidir más para poder romper con las diferentes situaciones de violencia que se están dando en los diferentes centros educativos. Sí, múltiples actores con un papel muy importante. De eso vamos a hablar en el siguiente bloque, que es con una mirada, que ya volvemos. Regresa usted a Una Mirada, del programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. Hoy con el tema de prevengamos el acoso escolar o bullying. Otro profesor que nos comentó sobre su experiencia en la prevención del bullying en su centro educativo es el señor Álvaro Chávez, quien es el encargado de la puesta en práctica del programa antibullying en el Centro Educativo Nueva Generación. Él asegura que los resultados saltan a la vista, pues los niños y niñas se han empoderado y hoy pueden denunciar, frenar situaciones y prevenir situaciones de acoso que les molestan. Aquí en el Centro Educativo Nueva Generación, hace unos años, vimos la necesidad como de abordar este tema de una forma diferente, porque nacionalmente y mundialmente se abordaba de forma de que castigar al agresor y tratar a la víctima. Y los casos se seguían repitiendo y se seguían repitiendo y se seguían repitiendo. Entonces, nosotros dimos a la tarea de investigar un poco, de pensar, de observar y darnos cuenta que el secreto de esto estaba en la prevención, no estaba tanto en la corrección, y en arreglar las tortas de los chiquillos o arreglar los daños de las víctimas, sino estaba en la prevención. Pero eso iba a ser un proceso que se iba a llevar su tiempo, ¿verdad? Porque no era un proceso rápido. Entonces, hace unos años empezamos con este proceso, con este programa que nosotros mismos hemos ido implementando, y empezamos con un programa preventivo, que la verdad no es algo nuevo, porque ahora, digamos, se habla mucho que el sistema Kiva de Finlandia y que esto, y son preventivos, pero desde 1800 y resto, ya Don Bosco, por ejemplo, tenía un programa preventivo para evitar estas cosas. Entonces, la idea de nosotros fue como implementar de todas esas experiencias viejas, nuevas, un programa que de verdad fuera efectivo. Y hace 3 años empezamos con este programa, y ha sido un programa muy, muy exitoso, al punto de que hoy, gracias a Dios, hemos logrado de poder decir somos 100% libres de bullying. Pues ninguna institución puede decir que no sean algún caso o algún amago de bullying, pero por lo menos ya cuando los niños están empoderados, ya cuando los niños son empáticos a esas situaciones, ya ellos mismos actúan, ya ellos mismos se corrigen, ya ellos mismos nos avisan, ya es otra cosa definitivamente. Otro de los datos que me llamó muchísimo la atención en el estudio que ustedes hicieron en el INEINA sobre el bullying en centros educativos en edad preescolar y escolar fueron los sitios donde se experimenta más el acoso escolar, que una, digamos, como madre de familia, jamás yo me hubiera imaginado que esto sea en el aula y en el recreo, o sea, porque es donde los niños están bajo supervisión. Efectivamente, los lugares que señalados por todos los grupos de edad con los que trabajamos son en primer lugar el aula, que llama la atención, claro, que es en presencia de la docente o del docente, del adulto,
seguido del recreo, que además se justifica y correlaciona con lo que ellos mencionaban en relación con que no hay supervisión. Y debería haberla. Y de hecho es una de las recomendaciones que ellos dan para prevenirlo, que es que haya mayor supervisión por parte del personal docente en los centros educativos. Además hay un porcentaje que sí lo sufre fuera de la escuela o del kinder durante la merienda, porque se las quitan o se las escupen o se las roban, etcétera, se las botan en los pasillos y en los sanitarios, que incluso algunos estudiantes hacían referencia a la importancia de que los docentes estén supervisando los sanitarios, porque ahí es donde, esos son los lugares donde más se dan. Eso no significa que no se dé en el hogar y en algunos otros contextos, pero principalmente en estos que mencioné. Sí, lamentablemente ese tipo de situaciones se siguen presentando, ¿verdad? Pero estamos tratando efectivamente de que empezar a sensibilizar a la población docente, de poder atender efectivamente y de que establezcan estrategias como centro educativo para poder detener estas situaciones. A mí me parece muy interesante y fundamental haber escuchado, digamos, estar escuchando estas buenas prácticas, porque de alguna manera esas son formas también de sensibilizar y decirle a otros docentes que sí es posible, claro que, ¿verdad? Es que posible, sí se puede. Entonces, desde el año pasado, digamos 2015-2016, venimos implementando una serie de rescatar buenas prácticas en centros educativos de prevención de diferentes formas de violencia, precisamente para después hacer una devolución y que el docente vea que es factible, digamos, y que hay cosas que se pueden hacer y que de alguna manera usted, a partir de la experiencia de otros compañeros, de otros docentes, usted puede adaptar esas prácticas a su centro educativo, porque la realidad de cada uno es diferente. No es lo mismo lo que yo vivo o sufro en Limón o Punta Arenas, Guanacaste, a lo que puede estar pasando acá en el área metropolitana, donde hay acceso a mucho más cosas, ¿verdad? Entonces, es importante y por eso insistimos mucho, no invisibilice, no minimice, atienda inmediatamente las diferentes situaciones. Es que aquí lo más interesante es que también este estudio del INEINA nos da las soluciones y de boca de los niños y niñas. Y son, o sea, las que son, ¿verdad? No inventaron el agua tibia, entonces definitivamente si ellas y ellos pueden, ¿verdad?, pensar en cómo atender esta situación, pues con más razón la población adulta que está en los centros educativos, en las comunidades, pues debería también tomarlas en serio y ejecutarlas. Sí, claro. Sobre todo, bueno, digamos, en el sentido de que ellos, como les dije anteriormente, o sea, son claros, fomentar la amistad. Muy claro, ahí muy no hay nada claro, más que decir. ¿verdad? Sí, papás y docentes dicen capacitación, ¿ya? Yo sí creo que sí, que tenemos que abocarnos a lo que es, sobre todo, qué significa y cómo enfrentarlo y cómo prevenirlo, ¿verdad? Y sí tenemos que unir las fuerzas, ¿verdad? Todo lo que es la comunidad educativa. O sea, tenemos que trabajar en la escuela y tenemos que trabajar con la familia, ¿verdad? Y con los niños y niñas para que podamos realmente hacer una comunidad de paz y fomentar esa amistad. ¿Qué más recomiendan ellos? El respeto, ¿verdad? Los niños recomiendan el respeto, el portarse bien, como dije anteriormente, ¿verdad? Y ante ya circunstancias que ya no se puede, bueno, decirle a un adulto a ver cómo me ayuda. Sí, pero está muy claro. Pero están muy claros. Muy claro. Nosotros hablamos mucho, digamos, de la implementación de los grupos de convivencia en los centros educativos. Y en la conformación de estos grupos de convivencia se habla de que deben estar incorporados desde la dirección del centro educativo, docentes, orientador, equipos interdisciplinarios, en el caso de que los hubiera, pero también la participación de los estudiantes. O sea, la voz de los estudiantes es fundamental y tenemos que aprender a darle una mayor posibilidad a ellos de poder expresar, porque efectivamente tenemos hasta visiones diferentes de cómo enfrentar las diferentes situaciones. Y en la medida en que ellos sientan que son escuchados, ¿verdad?, y que sus opiniones son tomadas en cuenta, realmente ellos van a poder asumir también un mayor compromiso, digamos, en la toma de decisiones en el centro educativo. Entonces, debemos de dejar un poco ese adultocentrismo, ¿verdad?, que a veces al cual estamos acostumbrados. Hay que escucharlos, ellos tienen mucho que decir.
Sí. Adicionalmente a lo que mencionaron las compañeras, yo sí quisiera hacer referencia y es retomando un punto que señaló doña Liliana al principio de la sesión y que es trascendental, y es lo de romper la ley del silencio. Y usted lo señaló muy bien, que hay que trabajar con los testigos, porque si bien es cierto, tenemos las recomendaciones de los niños y las niñas y realmente son objetivas y responden a la realidad, también hay algunas sugerencias en torno a que tenemos que trabajar con la víctima y con el acosador, pero eso ya se ha probado de que no necesariamente funciona en todos los casos, porque usted hablaba de la diversidad que tenemos. Es fundamental trabajar con los testigos, con el grupo de estudiantes que está presenciando eso y no hace nada. Sí. Hay que sensibilizarlos, porque hoy es uno la víctima, pero mañana puede ser precisamente uno de los que guardó silencio. Claro. Entonces hay que trabajar con ellos. Y justamente la semana pasada estaba leyendo una experiencia de Finlandia, que parece que ha sido exitosísima con un programa que se llama Kiva. La semana pasada recién estaba leyendo en relación con eso, y ellos justamente lo que están trabajando, no se han enfocado básicamente en el agresor y en la víctima, en responsabilizarlos a ellos, sino que ven la situación más integral, pero fundamentalmente están sensibilizando a los testigos, como yo les digo, al grupo de compañeros, de tal manera que cuando el acosador ejecuta una acción, como lo que anda buscando es la aprobación y el reconocimiento, si se logra sensibilizar a los compañeros en relación con el dolor que esa acción tiene en la víctima, entonces lo que ocurre es que no reaccionan, entonces no hay reconocimiento hacia el acosador, y al no recibir ese reconocimiento no se empodera, que fue lo que usted mencionó anteriormente, porque es la ley del silencio lo que empodera a la víctima. Se le valida esa acción y la sigue ejecutando. Al sensibilizar a todos los que estamos alrededor, pareciera que la conducta se va disminuyendo. Sí, en definitiva, la clave está ahí, en no guardar silencio, hablar del tema, hablarlo con los niños y las niñas, con las y los docentes, con padres, con madres de familia, en la comunidad, para que la gente conozca, denuncie, pero sobre todo para que se tomen acciones de prevención, porque no hay nada más lindo que ir a la escuela, y ojalá todos nuestros niños y niñas pues lo puedan vivir esa etapa de su vida de la mejor manera. Bueno, aquí se termina el programa. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos, a ustedes por estar con nosotros una vez más. Recuerde buscar más información sobre este y otros temas en www.una.ac.cr y en nuestros perfiles de Facebook, Twitter y YouTube. Muchas gracias, les esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.